Lo cierto es que como 8 años, digamos, de clínica dentro de un hospital, lo cierto es que uno tiene todo el conocimiento y trata de brindar lo mejor para esa persona en ese momento, pero mi enfoque hoy es de medicina ayurveda. ¿Qué le recetas? Y, por ejemplo, hay personas que consultan por acidez. Ajá. Entonces, por supuesto, vamos a hacer todos los estudios que necesite ese caso, pero muchas veces nosotros hablamos que es un desequilibrio del fuego. ¿Y eso qué significa? Esa persona va a mejorar con una alimentación especial, pero también con una práctica de yoga, también va a mejorar con una técnica de relajación. Y si es necesario, le voy a decir que de los deportes no haga tenis al mediodía, que tiene mucho sol y exacerba más el fuego. Le voy a pedir, por ejemplo, que nade. ¿Y en algún caso le vas a dar medicación tradicional? Bueno, en caso de que la persona lo requiera y lo necesite, por supuesto, para eso existe la medicina convencional y nos ayuda. Ajá. ¿Y qué es todo esto que tenemos en la mesa? Bueno, acá les traje un poquitito algunas especias que, bueno, hacen de la comida algo mucho más rico, pero también ayudan a la digestión. Por y sobre ejemplo, todo, vamos a elegir al azar. ¿Cuál elegís? vamos a elegir el cardamomo. ¿Para qué sirve? El cardamomo nos ayuda para afecciones respiratorias y digestivas. Ajá. Y también ayuda, por ejemplo, a la persona que tiene presión alta, que no puede condimentar con sal. Entonces, esto hace de una comida mucho más sabrosa y más rica. Pero ¿cómo lo aplico en mi vida cotidiana? Por ejemplo, agarramos una de estas semillitas, la hacemos hervir en agua, le podemos poner un poco de jengibre, usamos este mortero, pongo un poquito acá, podríamos cortar jengibre, puedo ponerle unas semillitas de mostaza, le puedo poner clavo. Ajá. En vivo, ¿eh? Sí, muy bien. Y lo que hago es machaco un poquitito, sin tirar. ¿Sí? Lo vamos a poner en agua y vamos a hacer una decocción, es decir, lo vamos a hacer con agua, hervir un ratito. No es un té, no es una tisana, que muchas veces una tisana uno lo que hace es pone un saquito y le agrega agua, ¿sí? Nosotros al hacer una decocción dejamos que hierva unos minutitos para poder extraer, por ejemplo, las propiedades del cardamomo, del clavo, y va a quedar súper rico. Ajá. Se toma el líquido, ¿no? Se toma líquido, sí, pero también a veces se puede mezclar ese líquido con un poquito de aceite y se puede usar también, por ejemplo, para destapar la nariz. ¿Cómo se llevan la medicina tradicional con el ayurveda? A ver, le pregunto a los doctores. Y es una medicina que complementa muy bien a la medicina. Bueno, de hecho la doctora practica de esta forma la medicina, la formación occidental. La nuestra complementa la suya, para nosotros la suya complementa la nuestra. Tal cual, eso sí. Puede ser, pero este enfoque, quizás lo que es un poco diferente es que a lo mejor la idea que tiene la gente o que tenemos muchos es que la medicina se ocupa de las enfermedades. Y acá el enfoque es un poco diferente. Estamos hablando de personas, de entender cómo es una persona y para el mejor cuidado de su salud ofrecerle algo adecuado a su característica, ¿no? ¿Puede ser más o menos así la idea? Sí, una de las cosas que a mí me pasaba como clínica es que resultaba que me faltaban cosas. Claro. Entonces yo decía, estamos todos corriendo atrás de los enfermos y ¿qué hacemos con los sanos? ¿No? O le decíamos, vuelva el año que viene. Laura, ¿qué fue el elemento o la idea contundente en tu vida que te diste cuenta que lo que te faltaba estaba ahí? Sobre todo el estrés. Yo vivía muy estresada. Y a partir de la medicina ayurveda yo sentí que me relajaba y que podía entender la vida desde otro lugar. Laura, como el ayurveda da tanta importancia a la tipología de la persona, entonces vos un mismo síntoma, recién hablaste de acidez, no va a ser lo mismo como vos lo enfoques en un paciente con diferente tipología. Como nosotros, para mí es lo mismo, que venga un gordo, un flaco, ¿no? Es cierto. Incluso nosotros muchas veces hablamos, por ejemplo, de desequilibrio del aire, que muchas veces se da en mujeres altas, delgadas. Podría ser una tipología parecida a tu cuerpo, pero también tenemos que ver mentalmente cómo está esa persona. Por ahí tiene mucha ansiedad, entonces, y además es friolenta. Entonces esa persona, si además tiene acidez, no la mandaría al agua, que sería para refrescar y aplacar el fuego. Por ahí le indicaría que tomara infusiones calientes, que pudiera hacerse comidas cocidas por sobre todo, porque a veces ahora que está sobre todo muy de moda
la Las comida ensaladas. cruda y las ensaladas. Lechuguita. Una ensalada, imagínate una persona que consulta por distensión abdominal, que siente dolores, que tiene muchos gases. Bueno, una ensalada que es súper livianita, uno diría es ¿Cómo fácil, me va a hacer mal esto? ¿cómo me va a Digamos? hacer mal? Entonces, no, le va a caer mucho mejor un arroz, por ejemplo, yamaní, con verduras cocidas, calientes, Bien. y sobre todo va a recuperar también la temperatura. Ahora, quiero saber lo siguiente. ¿Ambas medicinas conviven con el mismo diagnóstico o también hay diferencia de diagnóstico? No, los diagnósticos médicos en general, lo que pasa es que tiene un enfoque distinto, pero por ahí nosotros tenemos, digamos, desde la acidez o desde lo que serían los desequilibrios del fuego, nosotros entendemos varias cosas, no solamente la acidez. La misma persona puede tener hemorroides, puede tener aftas, o sea, todo lo que irrite, ¿sí? Todo lo que yo siento que el fuego me quema, ¿sí? Entonces puede ser en la boca aftas, esofagitis, reflujo, que es cuando vuelve el ácido que está en el estómago y vuelve a veces hasta la garganta. ¿Puede convivir la medicina tradicional que me dan ellos con la tuya? Sí, Definitivamente. claro que sí. Yo te diría que justamente desde la Sociedad Mundial de Endometriosis se apoya el uso de la medicina ayurveda para el dolor pelviano crónico que causa Sí. la endometriosis. Sí. Y la gente que ha publicado trabajos sobre esto, hay gente de la India, pero también hay gente de Estados Unidos, han encontrado una mejor calidad de vida en estas pacientes mediante algunas correcciones como las que dice la doctora, algunas actividades físicas diferenciadas, algunas dietas diferenciadas, de manera tal que es absolutamente bienvenida, por lo menos en nuestra especialidad. Me gustaría ¿no? que nos Sí. expliques esta frase. Sí. La forma que digerimos es tan importante como lo que comemos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, porque para la medicina ayurveda la salud es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de procesar lo que llega a nosotros a través del alimento, pero también cuando uno come, en ese mismo momento estamos viendo, estamos escuchando, estamos sintiendo. Entonces la capacidad que tenemos para digerir en ese momento el alimento, todo lo que llega a nosotros es lo que va a generar salud o no. ¿Por qué, Flor, me decías, le voy a preguntar cuando la vea qué soy? Porque ustedes se basan Una en amiga, 5 Flor. elementos, ¿no? Sí. Digamos, fuego, aire, Espacio agua. o éter, agua y tierra. Bueno, y es como que si nos desequilibramos en uno, vos decís que hay mucho fuego, entonces voy a tener unos síntomas que tienen que ver con eso. Todos tenemos Entonces yo los digo, 5 elementos. Claro. ¿sí? El tema es que esos elementos estén en equilibrio. ¿sí? Eso. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en desequilibrio el aire, como vimos recién, a nivel digestivo, ¿sí? Me pongo así. Y a nivel mental, el aire, ¿cómo es? Liviano, rápido, móvil. Entonces, ¿qué pasa? Yo Los soy aire. pensamientos también empiezan a, No creo. ¿sí? a moverse cada vez más. Entonces, los pensamientos, la cabeza que no para y las preocupaciones y los miedos. Pensá que el aire de los elementos es el más inestable. Entonces, puede ser una brisa o un ventarrón. ¿Te pasa, Entonces, Gaby, que te veo ahí haciendo... No, se ríe por mí. No, señas? las dos, dije, las dos. Las dos, no, dije las dos. Con las manitos, No, las dos, las ejército, dos. está muy bien. No, pero Bueno, no bien, dijo está muy eso, bien, dijo reconozcan. esta cosa de rapidez. No hiciste así o sí. no. No, esta fue Gabriela, la que hizo así, No, También- pero yo decía que soy con respecto a si tiene algo que ver, más allá de cómo me ves, esto de cómo soy, si soy rubia, morocha, ella que dijiste que es tan delgada, no me pasa conmigo, pero bueno, esta cosa de diferencia, ¿no? Por Sí. eso le decía a Franco, ¿qué seré? ¿No? De asociar estos elementos. Sí, bueno, un poquito las características que tiene Flor son que es rubia, de ojos claros, esas son características más del fuego. También se ven, por ejemplo, personas pelirrojas, de ojos claros, de piel, que tienen muchas pecas, o sea, rojo como el fuego. Fuego. Entonces, ahí es donde podemos ver también a nivel, por ejemplo, mental, las características de intensidad, de pasión. Pero también son personas que tienen mucha claridad. El fuego da luz, la luz da claridad y me da claridad para pensar, para ser directo, preciso, detallista, concretos. No da vueltas como el aire. Quien tiene Fíjate, mucho Franco, aire... cómo todo el tiempo ella interrelaciona cómo es la personalidad de la persona con el síntoma físico que va a expresar. Y creo que eso es lo fundamental de esto, ¿no? Englobar todas las esferas de una persona, porque por ahí uno se focaliza como médico tradicional en la dolencia. Viene, se sienta, Sí. me duele la cabeza. Bueno, te trato Sí. el dolor de cabeza Sí. y por ahí obviamos todo el resto. Y Hay en una esto lo que tiene palabra que me interesante gustaría poner en la mesa que es toxinas. ¿Cuánto tiene que ver el tema de las toxinas que van acumulándose en mi cuerpo a lo largo de la vida con este arte, con esta ciencia de curar que es la Ayurveda? Bueno, justamente todos los días acumulamos toxinas y es como si yo les dijera,
a ver, no uso mi casa para que no se ensucie, no, sí, úsela, pero límpiela. Entonces, esa es la idea, o sea, se acumulan toxinas, pero se limpian toxinas. ¿Cómo hacemos para limpiarlas? Haciendo actividad física, tratando de estar más relajados frente a lo que nos toque hacer en ese momento. No es necesario irse a un lugar a meditar y esa es la única manera de estar sin estrés. No, eso lo tenemos que llevar a la vida cotidiana, al día a día. Entonces, ¿cómo sería limpiar? Tomarme 20 minutos para meditar es una manera de limpiar, ¿sí? O a veces infusiones como por ejemplo con alguna de estas especias también ayudan a limpiar, ¿sí? O una alimentación más saludable ayuda a limpiar. Y eso lo hago día a día. Salgo a caminar, salgo a correr, voy al gimnasio, ¿Hay que limpiar bailo. de golpe o de a poco? Mejor de a poco. ¿Por qué? Y porque imagínate que si yo entiendo que una persona tiene de todos estos platitos, digo, tengo que modificarle 5 y se los modifico de golpe, lo único que voy a hacer es carenciar a esa persona, sacarle cosas que tiene. Yo tengo que nutrirla y ayudarla. Entonces voy a sacar este platito y voy a tratar de acomodar así o de incorporar este a ver cómo se siente. Y si ahí está mejor, entonces, bueno, vamos a tratar después de sacarle este platito y ponerle este que tuviera otra cosa y así, lentamente, para que esa persona no sienta de golpe, bruscamente, la intervención. Porque eso también lo desequilibraría. Más gentil y más permisivo. Porque, claro, digamos, Nosotros con los recién nacidos hablamos de eso, de ser más mira. gentil y más permisivo en el tratamiento, por ejemplo. Tal cual. Me hace acordar a las dietas estas locas que estábamos hablando de bajar 7 kilos en una semana, como que es algo que pasa, Sí. ¿no? Que no, Sí, no así es como imposible. baja, sube también. Claro, Es como- claro. Laura, ¿todos los profesionales que hacen Ayurveda son médicos Sí. acá en Argentina? Sí, lo que pasa es que dentro de Ayurveda hay como, por ejemplo, hay gente que se dedica a hacer masajes ayurvédicas y no tiene que ser médico. O sea, acá en la Argentina no son médicos. Diferentes tipos de terapias que engloba la Que engloba la digamos, Ayurveda, no solo esto que exacto. es. Sí. ¿Cómo funciona en los momentos así como en las antípodas de la vida? En la primera infancia y en los adultos mayores. La técnica, el trabajo, el arte de la Ayurveda. Esto es conocimiento de vida, ¿sí? Es ciencia de la vida, así que la vida, desde que nosotros la entendemos, desde que, digamos, desde que llega hasta que parte la persona, la podemos ayudar. ¿De qué forma? Siempre pensando qué es lo mejor para esa persona en ese momento, en ese contexto. Es decir, que pueda tener un equilibrio esa persona con el lugar donde vive. Hablamos de microcosmos, que seríamos nosotros, con macrocosmos, que es el entorno. Tratar de no ser violentos con ese macrocosmos, sino de poder nutrirnos y a la vez poder ayudar y que eso sea un ida y vuelta. ¿Tenés padres? Madre, mi papá falleció. Si tu mamá tiene una dolencia propia de la edad, de las características de las enfermedades propias de la adultez, ¿cuál es tu primera actitud? ¿Trabajar sobre la ciencia de la Ayurveda o mandarla a la medicina tradicional? Bueno, es una pregunta muy amplia. La verdad es que le daría lo mejor para ese momento. Desarrollemos Todo. la hipótesis. ¿Qué harías? Sí. Bueno, la hipótesis, por ejemplo, podría ser que estuviera muy ansiosa. Bueno, trataría de enseñarle una técnica de relajación, por ejemplo. Ahora, si tuviera una enfermedad... Un dolor de pecho. Una crisis Un dolor de hipertensiva, pecho, un golpe una- de presión alta, por ejemplo. Bueno, una crisis hipertensiva, por supuesto, la voy a medicar con la medicina convencional. Obvio. Ah, todo va a Sí. depender Ella de... no- Pero la niega. Ayurveda lo ayudaría a no volver a Sí, tenerla lo que pasa es que la también. crisis, a veces Pasada estamos la hablando crisis, de claro. o sea, en el momento de la crisis uno interviene con lo mejor para esa persona. Pasada la crisis vamos a tratar de ayudarla A que no vuelva a que no vuelva a Exacto. suceder. Laura, queremos Exactamente. agradecerte. Bueno, Ha sido muy gracias. interesante, muy nutritivo todo lo que nos contaste. Gracias a ustedes.